Me avisa. Me avisa. Ya, hijo, estamos. Ok, hermano, muchísimas gracias por estar ahí. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos nuevamente de volver en forma regular y habitual, entonces, las cosas del Señor. Me disculpan que ando un poco, que ando en la calle, andamos en un trámite con mi esposa, pero aquí estamos, tenemos el medio tecnológico para poder entonces participar. Aquí viene la hermana Marta Daza, entonces voy a permitirme colocar sus micrófonos en silencio. A ver, permítame un momentito, por favor. Disculpa. A ver. Hermano, ¿usted me podría ayudar con colocar los micrófonos en silencio, por favor? Ya, perfecto. Un momento. Se lo agradecería mucho, por favor. Listo, aquí estamos. Aquí, Ujú. Sí. silenciar. Ok. Perfecto, ya estamos. Listo, gracias, hermano. Vamos a admitir ahora al hermano Sergio Pino también, que viene llegando. Y vamos a comenzar entonces con una oración a nuestro Padre Celestial. Y vamos a pedir a nuestro hermano Rigoberto si puede guiarnos una oración, por favor, si fuera tan gentil, hermanito, antes de comenzar entonces esta reunión. ¿Bien? Mucho gusto, hermano. Muy bien, hermanito, adelante. Oramos. Nadie pide oraciones, ¿no? Me parece que no. Ya. Un momento, Oremos entonces. oremos. Ya. Amado Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, el tener esta bendición en esta hora en que ya anochece, por lo menos en nuestro país. Sabemos, Padre Celestial, que esta es la hora más apreciada de todos los cristianos, que con mucha gratitud nos reunimos y nos conectamos a esta plataforma para escuchar una porción de la Sagrada Escritura en donde nos edificamos periódicamente por intermedio de su palabra. Queremos darle gracias por ello, mi Dios, y queremos orar por todos nuestros hermanos que tendrán la bendición de conectarse en este día. Rogamos en su amor que usted les ayude, Padre, para que aquellos que tengan dificultad puedan solucionarla y puedan no perder la bendición de este día, mi Dios, sino más bien puedan conectarse con facilidad. Queremos orar por ellos, queremos orar también por aquellos que se conectan al Facebook. Queremos agradecer, Padre Celestial, porque en el tiempo nos ha permitido contar con este medio en donde hemos sido grandemente bendecidos de su parte, hemos sido edificados en su palabra, le conocemos más, mi Dios. Necesitamos cada día, Padre Celestial, alimentarnos espiritualmente y este es el medio que usted nos ha proporcionado para que podamos cumplir esa satisfacción. Queremos agradecerle, mi Dios, por ello. Queremos orar por nuestro hermano que en este día nos entregará la enseñanza. Queremos pedirle, mi Dios, que le conceda recordar todos los textos bíblicos que él ha estudiado para exponerlo con la claridad suficiente y a nosotros un corazón noble, mi Dios, en que podamos recibir con mansedumbre su palabra implantada. Queremos agradecerle por ello. Queremos orar, mi Dios, por su pueblo, si a través del mundo entero donde se congrega su pueblo hay enfermos, que usted sea obrando en su favor. Quiero pedirle en su misericordia, Padre Celestial, por mi sobrina, por esta serie de de quimioterapias que se está realizando puedan ser efectivamente las que su cuerpo necesita para su pronta recuperación. Queremos darle gracias, mi Dios, por todo cuanto nos concede día a día. Nos ha dado a su amado Hijo Jesucristo, que por amor a nuestras almas padeció en el madero de la cruz, reconciliándolo por intermedio de su muerte, mi Dios, y por intermedio de su sangre bendita, perdonando nuestros pecados. Le damos muchas gracias, mi Dios, por este tan grande privilegio y nos sentimos grandemente bienaventurados y dichosos, Padre Celestial, de poder tener a usted como Padre y a Jesucristo, nuestro amado y buen Salvador. Queremos pedirle, mi Dios, que se quede junto a nosotros y que nos permita con mucha gratitud atender este mensaje. Gracias le damos por ello, mi Dios, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermanito, por la oración. Vamos a entonces comenzar con el estudio del día de hoy, sin antes
Primero, antes recordándoles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook y también este estudio será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA y pueden volver a revisar entonces el estudio más o menos una media hora o una hora después de que este estudio termine. El día de hoy, entonces, si no me equivoco, vean dedito arriba, el hermano Mario Javier Moreno, ¿no es así? Perfecto. Vamos entonces con el hermano. Hermano Mario, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Gracias, hermanos. Primeramente, agradecidos con Dios por permitirnos este momento de poder escudriñar la palabra de nuestro Dios y así podernos alimentar. Gracias a los hermanos que hacen posible esta plataforma. Les agradezco mucho por el privilegio y el honor que me dan de poder compartir un poco de las escrituras con cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de los hermanos que hacen el tiempo para poder estar en esta plataforma y poder animarnos y gozarnos en la palabra de Dios. Si me pueden permitir compartir, hermanos. Hermano Néstor, por favor, si fuera tan gentil. Ok, muchas gracias, hermanos. El tema que quiero compartir el día de hoy con cada uno de nosotros, que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros como cristianos, es el ser egoísta. El ser egoísta, y vamos a trazarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 30, donde vamos a ver lo que sucedió con David y algunos soldados de él. Eh, Haciendo un poco de eh, la secuencia de lo que sucedió, pues David está con sus soldados, va a pelear, está con los filisteos, con el rey Aquís, pero los filisteos no confían en David y los reyes le dicen que no. Eso usted lo puede ver en el capítulo 29. Le dicen que no, que no confían en David. Entonces aquí, que sí confiaba en David, le dice que se regrese con sus soldados. David regresa con sus soldados y llegamos al capítulo 30. Los amalecitas han entrado y, en Ciclag y han quemado la ciudad. Se han llevado a las mujeres y todo lo que ellos tenían. Se han llevado todo y entonces empieza un problema con David. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de egoísmo. Nosotros vemos alrededor y el mundo, un mundo de egoísmo, por eso hay guerra, violencia, porque la gente es muy egoísta. La palabra egoísmo, como egoísmo, se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. El egoísta solo ve por él mismo, solo busca su beneficio y por eso pues menosprecia a los demás. Pero este pecado, lamentablemente, no solo lo vemos en el mundo. Quisiera que, quisiéramos que eso pasara, pero no solamente lo encontramos en el mundo, sino lamentablemente lo vemos en las iglesias, en los hermanos de la fe. Lamentablemente lo encontramos también dentro de los hermanos de la fe. No debería de estar presente, pero no podemos cegarnos porque existe egoísmo en muchos hermanos. Predicadores mostrando egoísmo por el conocimiento o la aceptación de otro predicador. Lamentablemente vemos esta situación muchas veces. Eh, Vemos predicadores que, bueno, han crecido espiritualmente, jóvenes que vienen predicando y vienen eh, haciendo la obra del Señor, pero lamentablemente muchos hermanos, pues, de edad, pues los menosprecian. Y hay rivalidad y hay egoísmo, y lamentablemente eso está sucediendo. Lamentablemente solo queremos ser nosotros mismos. Eso no es correcto.
Dentro de nosotros como cristianos no debe de existir el egoísmo. Todos debemos de vernos como hermanos y ayudarnos como hermanos. Veremos el egoísmo desde la actitud que tuvieron los soldados que fueron a pelear y rescatar ante los amalecitas. Todo empieza cuando todas las mujeres y posesiones habían sido tomadas por los amalecitas, quienes habían invadido Siclad y quemaron la ciudad y se llevaron todo. En 1 Samuel, el capítulo 30, versículo 2, dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Ellos tomaron a todas las mujeres, aún las mujeres de David fueron tomadas como rehenes, todos grandes y pequeños fueron llevados. No mataron a nadie, pero se los llevaron cautivos. David no se apresuró, aunque querían matarlo, querían apedrearlo, pero David no se apresuró a tomar una decisión, sino que fue a Dios, fue a consultar a Dios. En 1 Samuel capítulo 30 versículo 8 dice, y David consultó al Señor, ¿perseguirá esta banda? ¿Podría alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzará y sin duda los rescatará a todos. Es interesante cómo David, hermanos, en un momento tan difícil que está pasando, pero él toma el tiempo para buscar a Dios. Él toma el tiempo para consultar a Dios. Y este es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando se nos presente alguna situación, no tomemos decisiones a la ligera. Vayamos, hermanos, a consultar a Dios a través de su palabra. Ahí está, ahí está Dios hablándonos y diciéndonos cómo podemos actuar en cada situación de nuestra vida. David lo hizo y se le dijo a David, persíguelos, persíguelos, los vas a alcanzar y vas a rescatar a todos. Estoy seguro que si Dios le hubiera dicho a David que no, que se quedara, David lo hubiera hecho. Pero aquí Dios le está diciendo, ve, persíguelos y los va a alcanzar y vas a rescatarlos a todos. Dios le dice que vaya, que va a recuperar todo lo que ellos se han llevado, tanto a las mujeres, a los que se han llevado cautivo, como a todo lo que ellos habían tomado. David, hermanos, parte con 600 hombres. Él toma 600 guerreros para perseguir a esta banda y poder rescatar. En primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 9, dice el versículo, partió pues David, él con 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde algunos se quedaron rezagados. David toma 600 hombres para perseguir esta banda, van a prisa y llegan al torrente Besor, pero allí algunos se quedan atrás, algunos se quedan rezagados por el cansancio. Pero 200 de ellos estaban muy cansados y no fueron, no siguieron en esta persecución. Estaban muy cansados, muy fatigados. Primero Samuel, capítulo 30, versículo 20 dice, pero David siguió adelante él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. 200, David parte con 600. Pero 200 de esos hombres, hermanos, estaban muy cansados, muy fatigados y ya no podían seguir. David dejó que se quedaran y solamente fue con 400 hombres a perseguir esta banda. Siguieron adelante los hombres que todavía tenían fuerza y podían ir a pelear. Desde un principio vemos a David que no paga mal por mal. Vemos una actitud muy humilde, muy sencilla de David. Cuando ellos van persiguiendo esta banda, se encuentran a uno
que había sido abandonado por esta banda. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 11, dice la escritura, y hallaron en el campo a un egipcio que se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Se encuentran, fíjese, a este hombre que había sido dejado por sus amigos y lo toman. Este hombre está cansado, le dan pan y le dan de beber agua. Versículo 12. También le dieron un pedazo de tortas de higos y dos racimos de uvas pasas y comió. Y su espíritu se reanimó porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Este hombre está a punto de morir, está a punto de fallecer. Y lo encuentran y le dan pan, le dan agua, le dan torta de higos, le dan uvas pasas y él comió. Y ahora él pues eh, ha comido y su cuerpo se ha fortalecido, su espíritu ha cambiado. Versículo 13. Y David le dijo, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. David interroga a este joven y este joven pues le dice, bueno, yo soy de Egipto, soy esclavo de un amalecita, pero yo me enfermé y mi amo me dejó tirado porque pensó que ya pues iba a morir. Versículo 14. Hicimos una incursión contra el Negué de los Cereteos, contra el Judá y contra el Negué de Calé y pusimos fuego a Siclá. Fíjese, hermano, cómo este hombre, este joven, les cuenta a David sin darse cuenta, hermanos, sin darse cuenta que le había hecho daño a David y a su gente. Era un enemigo, era un enemigo de ellos. Es a los que van persiguiendo. Este era uno de los que había atacado la ciudad. Fíjese cómo él dice, pusimos fuego a Siclá. O sea, él participó, hermano, en la quema de Siclá. Fue uno de los que fue a invadir. Hermanos, era para que en ese momento, pues David tomara su espada, o lo matara, o le dijera a sus soldados, mátenos, es un enemigo. No le hemos dado de comer y más bien este nos ha hecho mucho daño. Versículo 15. Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y lo llevaré a esa banda. David, en vez de tomar una reacción, hermanos, de violencia, de desquite, de pagar mal por mal, le, le pregunta si lo puede llevar a esa banda. Claro, este joven conocía por dónde iban y él podía llevarlo. Y él le dice, pues bueno, sí, te llevaré, pero júrame que no me matarás ni me vas a entregar a mi amo. No le pagó mal por mal a este hombre, porque David bien hubiera tomado una postura y hubiera pagado mal por mal, pero no lo hizo. Aunque este había sido uno de los que había atacado y quemado la ciudad, el egoísmo no hace pagar, muchas veces el egoísmo nos hace pagar mal por mal. Pero aquí vemos que David no lo hace. El egoísta, hermanos, nunca va a pagar un bien a quien le ha hecho mal. El egoísmo va a pagar mal por mal. Pero aquí no vemos a un David tomando esa actitud de tomar mal por mal, de decir, bueno, este es uno de los enemigos y por eso vamos a matarlo. No lo vemos a David. Al contrario, vemos a un David haciendo un bien a quien había hecho un mal. Pero esto no debe ser, hermanos, no debemos pagar mal por mal. Que el egoísmo no nos ciegue, hermanos, a pagar mal por mal. Al contrario, debemos siempre
vencer el mal con el bien. Nunca debemos pagar mal por mal a nadie. Nos pueden hacer mal, pero Dios a través de su palabra nos dice que no paguemos mal por mal. En Romanos, el capítulo 12, versículo 17, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma y les dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Entonces Pablo aquí le describe a los hermanos y le dicen, nunca, jamás paguen a nadie mal por mal. Mejor, hagan lo bueno delante de todos los hombres. No importa si ellos les pagan mal, ustedes siempre paguen bien. Nunca, por ningún medio, debemos de pagar mal por mal a nadie. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 15, el apóstol Pablo escribe a los hermanos también de Tesalónica y les dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo buenos, los unos para con los otros y para con todos, dice el apóstol Pablo. Obsérvenla, dice Pablo, para que nadie devuelva mal por mal, sino que siempre procuren, que siempre sigan lo bueno los unos con los otros y para con todos. Con todos, hermanos, debemos de tener la buena actitud de hacer el bien, aunque nos hayan hecho mal. No debemos nunca devolver mal por mal a nadie. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pedro, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendiciones. El apóstol Pablo les anima a los hermanos que no devuelvan mal por mal. Si alguien les hace mal, ustedes no devuelvan el mal. Si alguien los insulta, ustedes no devuelvan el insulto. Si alguien les golpea, ustedes no devuelvan el golpe. Más bien, bendiciendo, porque fuimos llamados con el propósito de dar bendiciones. Dios nos ha bendecido, hermanos, con todas las bendiciones espirituales. Y estamos para eso, no para hacer el mal, no para devolver el mal. David, hermanos, recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. David recuperó todo lo que había perdido en su momento. Nada le faltó de lo que habían perdido. Todo lo que se habían llevado los amalecitas, David los alcanzó y lo recuperó. Todo sin perder absolutamente nada. Volvamos al primer libro de Samuel, el capítulo 30, versículo 19 en adelante. Sigue la historia. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. David le dio alcance, sus soldados le dieron alcance y recuperaron todo, hermano. Nada de lo que se habían llevado se perdió. Pequeño, grande, hijos, hijas, no. Nada. Todo lo volvió a recuperar David. Versículo 20. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían, este es el botín de David. David recuperó todo lo que era de ellos, pero también salió ganando, porque también recuperó lo que los amalecitas tenían. De las otras incursiones que habían hecho, también pues habían tomado ovejas y ganados. Ahora David los tiene para él. Lo que era de ellos y también lo que era de los amalecitas también lo recuperó David. Y todos van con todo ese botín. Versículo 21. Cuando David llegó donde estaban los 200 hombres que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente de Besor, ellos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Los 200 hermanos, recordemos que se habían quedado, cuando ven que David regresa con lo que él ha recuperado, pues ellos salen a saludar a David.
David no los menosprecia. David también los saluda con buen ánimo. Versículo 22. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que había ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos nada del botín que hemos recuperado, sino que a cada hombre su mujer y sus hijos para que se los lleven y se vayan. Fíjese, hermano, el egoísmo que había entre estos hombres. Ellos pensaron de que como se habían quedado, no merecían que se repartiera el botín con ellos. Ellos dijeron, ellos se quedaron, ellos no fueron a luchar, ellos no fueron a pelear, entonces no tienen parte de este botín. Nosotros sí merecemos, eh, merecemos que se nos dé parte del botín. No vamos a darle nada, solamente a cada hombre su mujer y sus hijos y ya, más nada, según ellos. Esa era la actitud, hermano, de egoísmo que estos hombres tuvieron. Aquí está el egoísmo de estos hombres. No querían repartir el botín que Dios les había dado, hermano. No había sido por su fuerza, no había sido por su capacidad que ellos recuperaron todo, hermano. Fue porque Dios se los entregó. Y ahora ellos debían de ser bondadosos y compartir ese botín también con aquellos que se habían quedado. Recuerde lo que dice Pedro. Hemos sido llamados para recibir bendición, pues debemos nosotros también dar esas bendiciones a las otras personas. Pero David, hermanos, no permitió esto. Es lo que los 400 querían. Estos 400 dijeron, démosle solo su mujer y sus hijos y ya. No vamos a repartir nada con ellos. Pero David, hermanos, no era egoísta y no tomó ese consejo. Versículo 23. Pero David dijo, no deben, no deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la banda que vino contra nosotros. Fíjese cómo David, hermano, entiende que fue Dios, hermano. Fue el Señor quien les entregó y quien les hizo recuperar todo. No fue la espada de David, no fue la fuerza de los hombres, no fue su capacidad, fue Dios. Y David lo entendía muy bien. Y David les dice, no, hermanos, no podemos hacer eso con lo que Dios nos ha dado. Dios es el que nos ha bendecido y nosotros también tenemos que bendecir a los demás. Versículo 24. ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte de los que se quedan cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. David le dice, va a ser partes iguales. Se va a repartir por igual. Tanto los que fuimos a luchar, tanto los que fuimos a pelear, como los que se quedaron allí cuidando el equipaje, ellos también van a recibir igual. Todos vamos a recibir igual. Todos vamos a tener lo mismo. Nadie va a tomar más ni nadie va a tomar menos. Qué gran actitud la de David, hermano. Una actitud de un espíritu sin egoísmo, sin rivalidad. Él sabía que todo había sido de Dios y ahora él quiere repartirlo también entre todos. Qué gran actitud sin egoísmo la que vemos en David. Esa misma actitud, hermanos, deberíamos de tener cada uno de nosotros. Deberíamos tener ese espíritu, David, sin egoísmo, sin vanagloria, sin altivez, sin arrogancia. No solo pensar en nuestros propios intereses, sino en los demás también. Esos soldados no fueron a la guerra porque no querían, hermanos. Estaban cansados y podían ser más bien, en vez de hacer una ayuda, podían ser, hermanos, una carga más. Pero también, hermanos, ellos necesitaban de ese botín. También ellos merecían de ese botín. Todo es de Dios. Y Él nos bendice para que podamos compartir, hermano.
Todo lo que recibimos y todo lo que tenemos es de Dios. Si tenemos un trabajo es por Dios. Si tenemos la salud es por Dios, hermano. Si tenemos la capacidad es por Dios. Si hoy amanecimos fue por Dios. Si hoy respiramos es por Dios. Todo depende de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 28. Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice, el que roba, no robe más, sino que más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Bueno, muchos de los efesios, cuando no habían obedecido al evangelio, cuando estaban en el mundo, posiblemente robaban. Pero ahora que se han convertido, ahora que son cristianos, ahora que son hijos de Dios, Pablo les dice, trabajen. Pero fíjese qué interesante, hermanos. Les dice, trabajen. ¿A fin de qué? De que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dios nos da el trabajo. ¿Para qué? ¿Solo para nosotros? ¿Solo para nuestro beneficio? No, también. Para que tengamos algo, hermano. Para compartir con los demás. Nótese que el primer motivo de un cristiano para ganar dinero es tener algo que compartir con el que padece necesidad. No solo es para nosotros, hermano. No solo para nuestro beneficio, el de nuestra familia, sí, pero también, hermano, para tener algo y compartir con aquel que tiene necesidad. El cristiano no solo se dedica a ganarse la vida, sino a servir de instrumento en el servicio de Dios a la humanidad por medio de su trabajo, a sus hermanos por medio de su trabajo, de lo que él gana. Poder compartir. Los hermanos del primer siglo tenían esta misma actitud hacia sus hermanos. En Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, nosotros vemos lo que sucedió cuando se estableció la iglesia en Hechos 2. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Fíjese, hermano, todos. Allí no hay egoísmo. Allí no hay rivalidad, hermano. Lo que era de un hermano era del otro. Aquel que tenía necesidad y aquel que tenía la compartía. Estaban en común, todos tenían en común. Versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Recuerda, hermanos, que habían hermanos de diferentes partes del mundo. Habían llegado a adorar ese Pentecostés. En ese Pentecostés sucedió algo que no era como los otros Pentecostés. Y muchos de ellos se quedaron, hermanos, pero no eran de allí. Muchos posiblemente llevaban dinero solo para esos días de la fiesta, pero se quedaron más tiempo y tenían necesidad. Y los hermanos que tenían propiedades, pues las vendían, pero no para tener el dinero de ellos y gastarlo en sus lujos, no, para compartir con todos según la necesidad de cada uno. Nadie era egoísta, pensando o creyendo que lo de él era de él y nada más. No, estaban siempre pensando en los demás, no solo en ellos, no solo pensaban en él, en ellos, sino en los demás, en aquellos que también tenían necesidad. En Hechos 4, versículo 32. Un texto que me encanta, hermanos, porque es un texto que nos demuestra la unidad y el amor que los hermanos se tenían. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Fíjese, hermanos, estamos hablando de una multitud. No estamos hablando de 10 ni de 20. Estamos hablando de una gran multitud. Pero fíjese cómo el texto nos ilustra, hermanos, esa gran multitud como que fuera una sola persona.
como que fuera un solo hombre. Fíjese, eran de un corazón y un alma. Esa gran multitud era como un solo hombre. No había egoísmo, no había rivalidad. Todos, hermanos, estaban compartiendo. Miraban que había una necesidad, compartían. Si tenían, compartían. Los que tenían más, compartían, hermanos. Es un gran ejemplo de amor entre los hermanos que del primer siglo. Había igualdad entre ellos, porque no había egoísmo alguno en ellos. Y se habla de una multitud, hermano. Era una gran multitud. Ahora, hermano, fíjese, hay veces nosotros que podemos ser 20, 30 y no hay esa armonía. Hay egoísmo, hay rivalidad muchas veces. En Hechos 4, 34 y 35 dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. No había necesidad entre ellos, porque aquellos que tenían casas, tenían terrenos, los vendían y ponían el dinero para compartir, que se repartiera entre los que tenían necesidad. 35. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Equitativamente, igualmente, hermanos, se distribuía. No se le daba más a uno y al otro poco, no, era igual, dependiendo de la necesidad que tenía. Se le ayudaba a cada hermano por igual. Ellos estaban muy unidos, sin egoísmo ni rivalidad alguna, hermanos. No pensaban solo en ellos, pensaban en los demás y actuaban. Porque una cosa es pensar, pero otra cosa es actuar. Ellos pensaban y actuaban, actuaban. Aquel que tenía su casa, pero tenía tal vez un terrenito, él no decía, él no estaba pensando y diciendo, no, ¿para qué voy a vender mi terreno? No, no, él lo vendía, hermano. Y el dinero lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles lo distribuían según la necesidad de cada uno. El egoísmo no nos lleva a envidiar los logros de la otra persona. Fíjese, el problema del egoísmo, hermano, es que nos lleva a envidiar los logros de otra persona, como pasó con Caín. Caín envidió, hermano, a Abel por su logro de que Dios aceptó su sacrificio. En Génesis capítulo 4, versículo 4, dice la escritura, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Ambos hermanos tenían la oportunidad de agradar a Dios y ambos se ofrecieron, pero Abel ofreció según fe, según la fe. Caín, no. Caín según sus pensamientos, sus ideas. Por eso Dios aceptó y miró con agrado la ofrenda de Abel, no la de Caín. En vez de alegrarse porque Dios se agradó de la ofrenda de su hermano. Caín, en vez de sentirse alegre, contento y de felicitar a su hermano y decirle, ah, qué bueno, hermano, que Dios aceptó tu ofrenda, pues yo fallé, pero yo me arrepiento. No, hermanos, no tomó esa actitud. Tomó una actitud egoísta, de rivalidad. Él más bien se enojó. Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Su cara cambió porque estaba enojado. Y eso pasa, hermano. Cuando la persona está enojada, su cara cambia. Y Caín pasó eso. El egoísmo carcomió a Caín como un cáncer por dentro. Y eso le llevó a matar a su hermano. El egoísmo, hermano, comenzó a hacer su efecto en Caín, como el cáncer.
comenzó a hacer efecto en él, hasta el punto, hermanos, de odiar a su hermano y quitarle la vida. Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Imaginemos, hermano. ¿Por qué? El egoísmo. El egoísmo de que Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y en vez de ser humilde y reconocer su falla, hermanos, no, fue egoísta. Y lamentablemente eso muchas veces pasa en nosotros. Uno de los hermanos eh, tiene un logro y en vez de alegrarnos y felicitar al hermano, pues no lo hacemos. Más bien sentimos egoísmo. Todo por el egoísmo hacia su hermano. Fue por el logro que éste había tenido con Dios. Pero realmente el egoísmo hizo su trabajo en Caín. No seamos egoístas, hermanos, por el logro de otros. Más bien, gocémonos, hermanos. Gocémonos con el logro de un hermano, tanto en lo espiritual como en lo material. Pablo escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 12, versículo 15, dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, hermano. Aquí no hay egoísmo. Si alguien se goza por un logro, gocémonos. Y si alguien está pasando necesidad por una enfermedad o lo que sea, pues sintamos esa enfermedad. Seamos condescendientes con ellos. No solo pensemos en nosotros, no solo estemos creyendo en nosotros. Alegrémonos, hermanos, cuando un hermano nuevo comienza a enseñar, a predicar, a dirigir los servicios a Dios. Cuando un joven, hermanos, o alguien que tiene poco de convertido, no tiene muchos años, pero está entusiasmado y comienza a predicar, hermanos, pues tal vez no lo va a hacer como tal vez un hermano que ya tiene años, pero si lo hace bien, felicitémosle, felicitémosle, gocémonos y sigámosle animando para que lo siga haciendo. Si ese es su talento, animémosle y ayudémosle, hermano. Pero no vayamos y le digamos, tu predicación o tu clase no sirvió. Te falta mucho y no creo que lo vayas a lograr. Esas palabras, hermanos, no van a ayudar nada. Eso lo que está demostrando es egoísmo e inmadurez en nosotros. No comencemos a envidiar y ser egoístas, porque esto hace daño a la obra del Señor. Hace mucho tiempo, cuando estaba joven, un hermano dijo, no pueden haber dos predicadores en una congregación. En ese momento yo no lo entendí, no lo comprendía. Pero ahora yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden haber dos hermanos? Tres, cuatro predicando. Porque ese hermano era egoísta y siempre había rivalidad. Cuando hay egoísmo y rivalidad, lógico, hermanos, que no voy a querer que esté otro predicador. No voy a querer que esté otro hermano. Solo quiero ser yo. Pero si no hay egoísmo, no hay ni rivalidad, hermanos. Todos vamos a trabajar y todos vamos a funcionar en el cuerpo de Cristo para que la obra avance. La obra no es mía, la obra no es suya, la obra es de Cristo Jesús y todos somos miembros. No debemos de hacer nada, absolutamente nada por egoísmo, hermanos. Pablo, hablando a los hermanos de Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 5, les dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que cada uno con actitud humilde, perdón, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Versículo 5, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
No hagamos nada por egoísmo. No hagamos nada por vanagloria, hermanos. Más bien, tengamos una actitud humilde y consideremos al hermano más importante que a otro, que a nosotros mismos. Eso nos va a ayudar, hermano, para poder servir. Si yo considero a mi hermano más importante, me va a ser fácil, hermano, servirle. Y desde luego él también. Si él me considera más importante, él también va a servir. Va a ser más fácil servir, hermano. Por ejemplo, en nuestro trabajo tenemos a nuestro jefe. Y cuando nuestro jefe nos manda a hacer algo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque él está encima de nosotros. Pero ahora, imagínense que yo trabajo en una oficina y está el que limpia. Imaginémonos si ese que limpia me manda a hacer algo, difícilmente le voy a hacer caso. Difícilmente voy a obedecer su orden. Más bien voy a decir, hey, yo te puedo mandar a ti, tú a mí no. ¿Por qué? Porque muchas veces lo miramos como menos. Entonces es difícil, hermanos, que nos sirvamos cuando yo considero al hermano menos que a mí. Cuando yo miro a mi hermano por el hombro, me va a ser difícil poderle servir. Pero cuando yo considero a todos mis hermanos como superior a mí, sí me va a ser fácil, hermano. Y si todos ponemos esta regla, nos vamos a servir los unos a los otros, porque yo lo voy a considerar a usted como más importante y usted me va a considerar a mí como más importante y así sucesivamente. Y nos va a ser fácil, hermanos, podernos servir con una actitud humilde, sin egoísmo, sin rivalidad, sin vanagloria, no buscando mi propio interés, sino el interés de los demás. Un servicio de sacrificio por mis hermanos. El buscar nuestros propios intereses es egoísmo y nos va a traer consecuencias malas, hermano. Nos va a traer consecuencias terribles. ¿Por qué los apóstoles se enojaron contra los hijos de Zebedeo? Fíjese, la madre de estos jóvenes discípulos, apóstoles, llegan a Jesús, la madre, y le dice, Señor, quiero que en tu reino, porque está pensando en un reino terrenal donde está el rey, le dice, quiero que en tu reino, cuando tú te sientes, tengas a mi hijo a la derecha y el otro a la izquierda, o sea, puestos de honor. Y Jesús le dijo, no es mío el dardo, van a beber de mi copa. Pero los otros pensaron que Dios le estaba dando un mejor trato a ellos que a los otros. Por egoísmo, pensaron que Jesús les estaba dando algo a estos y no a ellos. En Mateo 20, que el capítulo 20, versículo 20 al 24 dice, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Versículo 21. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena, fíjese, que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a su derecha y el otro a tu izquierda. Quería los mejores puestos para sus dos hijos. Querían que sus hijos fueran el segundo después del rey. Su madre le hace una petición de honor, de grandeza para sus hijos. Versículo 22. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden, no entienden lo que piden. Pueden beber la copa que yo voy a beber. Ellos respondieron, podemos. Porque ellos están pensando, hermano, en una copa literal, como el rey. Usted se imagina el rey con su copa y que usted tuviera el privilegio de beber de la copa del rey. Eso no era cualquiera, hermano. Eso no era cualquiera el que lo iba a hacer. Ellos están pensando en un reino terrenal, donde Jesús está en su reino y tiene una copa como cualquier rey, y que ellos tienen el privilegio de tomar de su copa. Y ellos rápido, fíjese, responden, ¿podemos? Versículo 23. Él les dijo, mi copa ciertamente beberá.
Pero el sentarme a mi derecha, a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quien ha sido preparado por mi Padre. Y Jesús le dice, sí, ustedes verdaderamente van a beber mi copa. Eso se los aseguro, le dice Jesús. Claro, me imagino que se sintieron más orgullosos cuando Jesús reafirma que van a beber de su copa. Jesús le promete algo que ellos no entienden y que los hace enojar a los demás. Versículo 24. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Los otros 10 hermanos se molestan porque ellos piensan que Jesús les está dando un lugar privilegiado y a ellos no se los está dando y se enojan. ¿Por qué? Por egoísmo. Pero hermanos, si ellos hubieran entendido lo que Jesús les estaba diciendo, no creo que ellos se hubieran enojado. No creo que ellos hubieran tomado esa actitud. Se indignaron, se enojaron, sin saber qué era realmente lo que Jesús les estaba prometiendo. El egoísmo nos ciega, hermanos. Si ellos hubieran entendido qué significaba beber la copa, creo que ninguno de ellos se hubiera enojado por eso. Ninguno se hubiera enojado, hermanos. Ni los dos discípulos hubieran respondido contentos. Podemos, Señor. Esta promesa se cumplió, pero no era como ellos pensaban. Beber la copa del Señor, hermano, era que ellos también iban a sufrir. En Hechos 12, versículo 2, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Si Jacobo, hermano, se hubiera entendido y los discípulos hubieran entendido qué era beber la copa del Señor, creo que no hubieran tomado esa actitud. Pero ellos no entendieron. Pero ya vemos que sí la bebieron. ¿Por qué? Fueron perseguidos, fueron torturados, fueron echados a la cárcel. A muchos perdieron la vida. Ese era beber la copa del Señor. Jesús les exhorta para que no sean egoístas y no piensen solo en ellos. Mateo 20, versículo 25 al 28. Pero Jesús, llamándolo junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Versículo 26. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Dice Jesús, ustedes ven a los gobernantes. Ellos se enseñorean y tienen autoridad sobre los demás. Y se les tiene que servir a ellos. Ellos no sirven a los demás. Pero entre ustedes no ha de ser así. Si alguien quiere ser grande, debe ser un servidor. 27. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le dice, si ustedes quieren ser grandes, si ustedes quieren ser el primero, deben de servir. La grandeza está en servir, no en que le sirvan a uno como a los reyes, como a los presidentes. Eso es en el mundo, en el reino de Dios. La iglesia no es así. No debemos ser egoístas. No debemos pensar solo en nosotros. Para ser mayor en el reino debemos de servir siempre, hermano. Por eso, no debemos tener la actitud egoísta. El egoísmo, hermanos, nos ciega. Y el egoísmo no nos hace ver más allá que solamente en nuestros intereses. Eh, el tema es un poco largo, hermanos, pero pues el tiempo se ha terminado, esperando que esta lección nos ayude, hermanos, a que nosotros no nos dejemos llevar por el egoísmo, que tomemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo y que podamos siempre servir y ver por los demás, no solamente por nosotros mismos.
Que Dios nos bendiga, hermanos. Bien, hermano, muchísimas gracias por habernos traído este muy lindo tema el día de hoy y agradecemos también por su disposición, porque ha dedicado este tiempo, este espacio y el tema del egoísmo es muy interesante de poder analizar, de poder estudiar y, por supuesto, ojalá que vuelva para poder seguir con la otra parte que le quedó pendiente, hermano querido. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga a usted y su familia y vamos a tener ahora entonces una oración para que posteriormente pasemos con el hermano Néstor, quien va a traer entonces las novedades de Facebook. Así que vamos a pedir en esta ocasión a ver si está el hermano Sergio Pino por ahí, si se encuentra ahí para poder guiarnos en una oración, hermanito. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ernest. Buenas noches, hermano. Hola, hola. Oremos al Señor. Ok. Te damos gracias, Padre, por esta hora, por la oportunidad que nos brinda para estar presente en esta plataforma, escuchar de su palabra, aprender de ella, Señor, y aplicar los conceptos que el hermano nos ha referido en nuestra propia vida. Gracias, Señor, por los hermanos que nos enseñan, nos educan, y por aquellos, Señor, que apartan el tiempo también para dedicarse al estudio, para exponerlos a otros. Te pedimos que nos bendiga, pueda bendecir a los hermanos que están acá y aquellos que padecen de alguna dolencia, alguna dificultad. Te pedimos que seas con ellos y que en este momento de angustia o de alguna índole difícil puedan tomar tiempo también para meditar las cosas que son eternas. Te damos gracias, Señor, por el cuidado, por la providencia que tienes hacia nosotros y por todas las cosas que hemos recibido, Señor, en la gracia de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Sergio. Vamos con Amén. el hermano Néstor. Adelante. Bien, buenas noches, hermanas y hermanos. Aquí tenemos la visita del hermano John Nilson Rivero, La Palabra de la Cruz, Susana Treviño, Javier Serrano, Richard Rosson, Julia Flores Navarro, Luna Yos, Miguel Álvarez, Seila Soto, Tamar Pintado. Todos ellos estaban aquí en Facebook escuchando atentamente este muy buen mensaje que nos trajo el hermano Mario. Podemos decirle que pueden volver a escucharlo nuevamente en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y pueden dejar sus impresiones, sus saludos, lo que ustedes estimen conveniente respecto del tema que se ha predicado. Eso es, y tenemos aquí dos mensajes. John Nilson Rivero dice, Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, hermano Rigoberto, por su oración. Julia Verónica Flores Navarro dice un abrazo fuerte, fraterno, mi querido hermano. Sus oraciones serán de gran ayuda para mi salud y la de mis niños. Y eso es todo lo que tenemos hoy día en cuanto a mensajes, Ernest. Ok, hermano, muchísimas gracias. Bueno, vamos a entonces a dar la palabra a quienes quieran eh, comentar un poquito acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy. Me parece un tema muy interesante acerca del egoísmo, así como hay otras palabras también que nos traen a la memoria cosas que no debemos practicar nosotros como cristianos, por ejemplo, el caso del egoísmo, la envidia, la mentira, entre muchas otras cosas más. Me ha parecido muy interesante. ¿Alguien desea levantar su manito para poder emitir algún comentario acerca de lo que escuchamos hoy día? Muy claro, como siempre, el hermano, cada vez que nos visita por acá. Bueno, como dicen por ahí, no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión, dijo el juez. Gracias nuevamente, hermano. Agende con el administrador entonces para poder regresar otro día a traernos un tema tan interesante como este, hermanito. Caso Le cerrado. agradecemos infinitamente que nos haya Ernest, visitado, que nos haya echado una... ¿Ah? ¿Sí? el hermano Francisco había levantado su mano. Ya, muchas gracias, hermanito. El hermano Francisco, ¿está por ahí? Hermanos, Adelante, gracias. hermano. Agradecer primeramente a nuestro hermano Mario por ese excelente estudio que nos trajo. La verdad que nosotros como cristianos debemos de reflexionar porque no estamos exentos también de caer en ese pecado del egoísmo. Prácticamente el egoísmo es el resultado de la falta de amor. Si hay amor, pues no va a haber egoísmo. Pero si hay falta de amor a nuestros hermanos, hacia el prójimo, pues
lamentablemente el egoísmo está ahí. Esa es una de las razones por qué hay tanto egoísmo por todos lados, en el trabajo, en el colegio, incluso en la iglesia del Señor, y esa falta de amor. Entonces es importante que nosotros como cristianos podamos meditar, reflexionar, como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, en Colosenses 3:14, que el vínculo perfecto es el amor. Así que si hay amor, no va a haber egoísmo. Gracias, hermano Mario. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias, hermano, por su comentario. Muchísimas gracias. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? Hermano Néstor. Hermano Mario, una pregunta. ¿Era un periodo ese donde hubo una gran hambre? El que citó de Hechos, cuando todos vendían, cuando vendían sus propiedades, sus cosas y las repartían entre todos. Porque dice que había una gran necesidad. Sí. Eh, Sí, es esencial hacerlo hoy día nuevamente. Fue un momento, fue un periodo circunstancial, hermano, porque recordemos que era una fiesta nacional y muchos judíos llegaban de diferentes partes del mundo y solo llegaban para esa fiesta. Pero sucedió algo extraordinario, el Espíritu Santo se establece en la iglesia, hay mucha enseñanza nueva, entonces muchos se quedan por largo tiempo. Y esa gente, esos hermanos no tenían casa, los que se bautizaban no tenían casa, no tenían un trabajo. Entonces los hermanos que sí eran de Jerusalén, pues comenzaron a vender sus casas y ayudaban. Eh, Lamentablemente hoy muchos que quieren poner esa situación, pero por ejemplo, yo tengo mi casa, pero yo quiero que el otro hermano venda su casa para ayudarme a mí. Eso no encaja, hermano. Eso no tiene sentido. Entonces no se puede aplicar esa situación. Lo que sí, pues es la armonía que ellos tenían, hermano. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien por ahí que... Muy bien. Estamos llegando entonces al final. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Si alguien más ha levantado la manito, me disculpen, pero estaba dirigiendo a través del teléfono, así que muchas gracias a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien más está levantando la manito? ¿No? No, el chat lo leíste. ¿El chat? No, no leí el chat. Eh, bueno, mi teléfono tiene algunos problemillas por ahí, así que ¿Lo la leo? verdad, ¿lo puede leer usted? Sí, dice la hermana Marisa de Figueroa, primera dice de parte de la hermana Doris Alméstar, se disculpa por no asistir hoy a plataforma porque llevará a su nieto Moisés a un estudio bíblico. Y luego dice, amén, gracias a Dios por su palabra. Buen mensaje, hermano Mario. Saludos para todos. Eso es. Muchas gracias. Bueno, quedamos hasta aquí entonces. Muchísimas gracias, ¿sí? Por habernos sintonizado, podríamos decir, el día de hoy. Gracias a cada uno de los que participaron, que estuvieron acá, que asistieron a esta sesión de estudios bíblicos que realizamos todos los días de lunes a viernes, entonces por la plataforma ¿cómo se llama? De Zoom. Y cuídense todos, hasta mañana si Dios quiere, y quedamos hasta aquí por hoy día. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, Gracias, hermano. Que hermano. tengan buenas noches. Bendiciones. Hasta Cuídense mucho. luego. Gracias, hermano Mario. Una feliz A noche. ustedes, hermanos. Bendiciones siempre. Muchas Gracias. Bendiciones a gracias. todos. Bendiciones, hermanito. Hasta Buenas noches, mañana. Bendiciones. hermana Cuídense. Marisa. Mañana. Eso. Sergio, Saludos a todos los ¿cómo va? hermanos. ¿Cómo Gracias. va el viaje, Sergio?